Legal, como ustedes saben, se convocó sin las formalidades para tratar de incrementarle los costos a los diputados que votaran en contra, argumentando que se habían incorporado propuestas que no se incorporaron al dictamen. Y el día de ayer nuevamente pues, se convoca de forma anómala a la Junta de Coordinación Política para analizar un supuesto orden para discutir la reforma, y luego se dice que la intención real es para cambiar el día de la discusión al domingo de Resurrección, que además era algo que hasta se habían burlado en Morena, habían dicho estos cuates dicen que los vamos a citar el miércoles santo, ni existe el miércoles santo, habían hecho hábiles. Bueno, nunca se había llegado al extremo de citar en un domingo de Semana Santa a un poder, al poder legislativo, y sin duda es un acto de ofuscación, de revancha, de desquite, de parte de una mayoría que no ha sabido argumentar, que fue incapaz de incorporar la voz de las expertas, de los expertos, de los parlamentos abiertos, y que nosotros lo que queremos reiterar hoy es que Movimiento Ciudadano es la única fuerza política que por un lado votó en contra de la reforma energética del gobierno anterior, de una reforma que puso los intereses del Estado al servicio de particulares, que se les pasó la mano, es evidente, pero que hoy no quiere dar una vuelta en 180 grados. Lo que México necesita es voltear al futuro, generar mecanismos para alentar la inversión privada en energías limpias, para que la Comisión Federal de Electricidad disminuya sus costos de producción, para que la tarifa de luz de las mexicanas, de los mexicanos, sea más barata, y para tener una posición que al mismo tiempo sí sea patriótica, sí sea en defensa de los intereses de la nación, pero que entienda que esos intereses de la nación tienen que ver con el futuro y con la defensa del medio ambiente, que no hay mayor soberanía que el sol y que el viento, que no hay mayor soberanía que la capacidad para generar energías que no nos pongan como rehenes de quienes controlan los combustibles fósiles en la economía mundial. El conflicto entre Rusia y Ucrania es la última llamada para saber que nosotros no tenemos una autonomía mientras dependamos de los combustibles fósiles, porque México, a diferencia del mito que se ha generado, no es un país potencia en producción de petróleo, no es un país potencia en producción de combustibles fósiles, y sí podría hacerlo en cambio con la energía eólica o con la energía solar, con plantas fotovoltaicas, con aerogeneradores, y sí podría hacerlo como un país que atraiga inversión en esa materia, y que también la dinamite a nivel nacional, que también le facilite a ejidatarias, ejidatarios, a comunidades la producción de esos mecanismos. Respaldamos el voto que dieron ayer en Comisiones Unidas los diputados Salvador Caro, que aquí está presente, Manuel Herrera, Julieta Mejía, que aquí está presente, el diputado Mauro Garza, que en Comisiones Unidas los 4 legisladores de Movimiento Ciudadano votaron en contra del dictamen, y venimos a refrendar que aquí estamos hoy, porque estábamos convocados, pero estaremos mañana, el domingo, el lunes, el martes, y todas las veces que sea necesario. También nos acompaña nuestra secretaria de la mesa directiva, que hoy estuvo dando la pelea en la reunión de la mesa directiva, y estamos a sus órdenes si hay alguna duda, si hay algún cuestionamiento, y también, por supuesto, si algún compañero quiere complementar. Hola, diputadas y diputados. Me sorprende, diputado, que diga que lo citan en domingo de Resurrección. Se supone que el Estado es laico y la Cámara de Diputados pertenece al Estado. ¿Por qué se les hace raro que lo citen ese día? Finalmente, ustedes como legisladores tienen la responsabilidad de venir el día que se les cite. ¿Cuál es el problema de venir en domingo? Y también los planteamientos que ustedes están haciendo para que se integraran a la reforma o a los cambios que se están haciendo, tanto los normales como los constitucionales, sus planteamientos así precisos. Gracias. Sí, mire, yo soy agnóstico, no tengo ni siquiera en lo personal un punto de vista religioso. La definición de los días obedece a rituales. La gente sabe que el 25 de diciembre es Navidad, la celebre o no la celebre. La Semana Santa se llama así, no por invención, digamos, de una religión, sino por la convención social que genera este recinto legislativo. Se llama San Lázaro.
y no le podemos cambiar el nombre por ser un Estado laico o a las cosas. Muchos ejemplos. Referirse al Domingo de Resurrección como lo que es, pues es una convención social. No hay ningún problema, aquí vamos a estar el domingo, el sábado, estuve el sábado en la Junta de Coordinación Política, vamos a estar las veces que sea necesario, pero es evidente que lo hacen con una intencionalidad política, con una intencionalidad de abstracción. La ley orgánica registra los martes y los jueves como los días de sesión ordinaria. Hay un calendario de sesiones aprobado por la Junta de Coordinación Política, por la mesa directiva y luego por el Pleno. Hay días inhábiles declarados por el Estado mexicano, pero por supuesto que aquí estaremos. No es ninguna cosa extraordinaria venir a trabajar un domingo, no es ninguna cosa extraordinaria desvelarse y no es ninguna cosa extraordinaria. Al contrario, para las diputadas, los diputados de la bancada naranja es un honor representar a México y vamos a estar los 24 los días que sea necesario. No tenemos ningún asunto más al respecto. Carlos Guzmán, de Noticias Veracruz. ¿Qué tal, diputado? Buen día para todas y todos. Pues es preguntarle qué contemplan para el sábado en la noche, domingo. Van a llegar muy temprano, como el día de ayer otros partidos políticos que están en contra de esta contrarreforma energética van a llegar. ¿Cuál es la estrategia que están definiendo? Si nos puede adelantar algo, por favor. Mire, nuestra estrategia es la congruencia. Ayer lo decía el diputado Manuel Herrera, fuimos los primeros en fijar una postura clara, contundente. Nuestra estrategia es la seriedad también, porque para mí es una falta de respeto el exceso en show mediáticos. Por un lado, negociar tras bambalinas con el gobierno, presentar iniciativas que son una calca de la del presidente y luego montar circos, escenografía, pues eso no me parece congruente ni serio. Nosotros vamos a votar a la altura de las circunstancias, vamos a estar a la altura del momento que vive el país y lo vamos a hacer con absoluta seriedad y con absoluta responsabilidad. En cuanto a lo que esperemos, no quisiéramos nosotros construir ni contribuir a un escenario de psicosis. Eso es lo que quiere el régimen: amedrentar, poner nerviosos, no, vénganse, duérmanse. Bueno, tomaremos las previsiones necesarias, estaremos muy temprano aquí el domingo. También haremos una estrategia de discreción para cumplir. No descartamos que vuelvan a traicionar su palabra, no la tienen, no cumplieron con la idea de un periodo extraordinario que le ofrecieron al PRI, no cumplieron después con la idea de discutirlo el martes, no tendrían por qué cumplir su palabra de sesionar el domingo, pero nosotros vamos a estar listos y vamos a actuar con seriedad y con normalidad también, porque no hay nada que temerle. Los que se están comportando de una manera atípica, escondiéndose, modificando, sesionando en días que no son los típicos días de sesión, cambiando las reglas constantemente del juego, pues son los del régimen. Nosotros vamos a estar con absoluta seriedad y con absoluta responsabilidad. Diputado, usted menciona ahorita negociar tras bambalinas. ¿Quiénes están negociando tras bambalinas? Eso es por una parte. Y por la otra, ya estaban convocados para una sesión. Así es. Este martes. ¿Ahí hubo se violentó alguna cuestión legal, jurídica de esta Cámara? Porque o así de fácil se convoca y se puede cancelar. Pues mire, sí se han dado anomalías en el proceso parlamentario. Simple y sencillamente ayer en las Comisiones Unidas se hizo una sustitución de integrantes sin pasar por el Pleno, gente que no era integrante de las comisiones estuvo. Se ha convocado a Junta de Coordinación Política sin las horas o los días hábiles que son requeridos por reglamento. Se ha violado el calendario de sesiones aprobado por el Pleno, no se volvió a llevar al Pleno el nuevo calendario de sesiones. Claro que han estado forzando el proceso parlamentario, el proceso legislativo, y claro que hay irregularidades. Nosotros queremos acreditar el foul, como se dice en el fútbol, acreditar la falta, pero no vamos a caer en un juego de ese tipo, de esa naturaleza, porque también vamos a estar el domingo. Es decir, y vamos a estar el día que convoquen y vamos a tenerles la certeza. Ellos lo que quisieran con esta estrategia de desgaste es que le dijéramos, no, ya por favor, ya sesionemos un día martes, ¿cómo lo ponemos? Y no vamos a caer en ese chantaje. Nos parece infantil que crean que porque nos convocan en domingo no vamos a estar o vamos a faltar o algunos se van a preferir de vacaciones.
nos parece francamente infantil. Les aseguro que les van a faltar más a ellos que a nosotros. Diputado, en este punto del citar a una sesión para hoy martes y después trasladarla para el próximo domingo, aquí el presidente en la mesa directiva obedece a intereses de su propio partido. Le pregunto esto porque fue Morena quien solicita que se traslade la sesión del Parlamento. Ellos obedecen a una sola voz, y ustedes lo saben. La misma voz que los insultó recientemente, cuando les dio también otra exhibida el diputado Salvador Caro en la ley de cobranza delegada, que vinieron aquí, aprobaron aquí, y al presidente en la mañanera del día siguiente les dijo que ningún diputado consciente habría votado eso, y todos los que lo votaron a favor fueron los de Morena, del Verde y del PT. Y el que les falta el respeto es el presidente de la República. Y él es el que les va a marcar la pauta de qué hagan, de qué no hagan. Todos sabemos eso, sabemos que este volvió a ser el país de un solo hombre y que han querido convertir al Congreso en una oficialidad de partes. Afortunadamente hay dignidad de legisladoras, de legisladores para actuar conforme a la altura de las circunstancias. El presidente Sergio Gutiérrez pasó por alto algún precepto legal de la Cámara al acceder a la petición de su partido. Es que yo creo que ahí hay una distinción importante. Hay diputadas y diputados que nos asumimos como empleados de la gente, empleadas de la gente, y hay diputadas y diputados que se asumen como empleadas y empleados del presidente. Y el presidente de la mesa pertenece a los segundos. Siguiente pregunta, David Galván de 1TV. Pues quienes lo han anunciado, quienes suscribieron esas iniciativas, quienes han encontrado esos puntos en común y quienes han estado ofreciendo la posibilidad de pasar una reforma que desde un primer momento se tuvo que haber desechado y tuvimos que haber discutido cuál era la reforma que sí era posible. Hay coincidencias en el tema del litio, hay coincidencias en el tema del fortalecimiento de la CFE, hay coincidencias en la posibilidad de detonar las energías limpias, y creo que hay coincidencias en la parte de apoyar a los municipios que tienen grandes rezagos con el pago de la luz, hay coincidencias en corregir algunas condiciones de operación de contratos y de empresas que han, digamos, no utilizado las leyes del mercado a su favor, sino quebrantado las leyes del mercado para generar sobrecostos no a la Comisión Federal de Electricidad, sino a los mexicanos. Todo eso se pudo haber discutido con seriedad y con responsabilidad, pero no en la lógica de esa negociación, que si ustedes ven cuál de las propuestas del Parlamento Abierto está en el dictamen, pues ninguna. Coordinador, buen día. Quisiera preguntarle si nos puede platicar un poquito más acerca de la reunión que tuvieron en mesa directiva, quiénes asistieron, qué fue lo que se planteó, porque usted decía que pues supuestamente era una reunión nada más para el cambio de fecha, pero pues ahí intentaron hacer algunas otras gestiones. ¿Quiénes asistieron? ¿Qué les plantearon? Finalmente se formalizó el acuerdo para sesionar el domingo. Y por otra parte quisiera preguntarle qué opinión le merece respecto a el futuro del dictamen. Cuando usted vio la resolución de la Suprema Corte, usted dijo pues que esto era ya prácticamente una simulación, la Corte ya había resuelto lo que a ellos les interesaba, al grado de que el presidente dice, pues si esto no pasa, les mando la iniciativa del litio, probablemente los van a acusar de que no se estableció el derecho humano a la electricidad, porque pues si no pasa esto no va a pasar ninguno de los cambios que se realizaron. Entonces, incluso como oposición, pues está sirviendo a hacer toda esta simulación que no va a acabar en nada y va a terminar con una reforma en litio. ¿Cuál es su posición al respecto? Y pues esta parte de la mesa directiva, a ver si nos puede detallar un poquito. Sí, mire, ahorita les va a comentar mi compañera Jessica Ortega, que es la secretaria de la mesa directiva del grupo parlamentario, sobre la reunión de la mesa directiva. Sobre lo segundo, pues sí, pero no porque sea un circo vamos a dejar de asistir a nuestra obligación, no porque denunciamos una falta de seriedad en las convocatorias a las sesiones ordinarias vamos a dejar de cumplir con nuestra responsabilidad. Te ponen en una posición incómoda, sí, pero nuestra primera responsabilidad es atender, y si somos convocados el domingo a las 4 de la mañana, asistiremos el domingo a las 4 de la mañana, denunciando que pues es un absurdo, pero haciéndolo. Te decía que nosotros no descartamos, lo quiero reiterar, que se aplace indefinidamente el dictamen porque no tienen los votos, y efectivamente hemos señalado que las batallas, hay que distinguir cuando el gobierno libra batallas propagandísticas y batallas legislativas o institucionales. La batalla
de la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados es una batalla propagandística, igual que la supuesta reforma electoral que metieron. No tienen ninguna expectativa de que esa reforma electoral sea aprobada por los grupos de oposición. No tiene ninguna expectativa el presidente de que eso sea aprobada, pero quiere generar un relato político, un desgaste a la oposición. No había ninguna posibilidad de que sustituyéramos al presidente el domingo. Era una batalla de propaganda, no era una batalla en la cancha institucional. Hoy tenemos una batalla de propaganda aquí y una batalla institucional muy fuerte, de muchas presiones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la presencia permanente y personal del secretario de Gobernación presionando a los ministros, a las ministras, y que yo felicito a las 7 ministras, a los 7 ministros que se han mantenido a la altura, y convocaría a quienes han tenido pronunciamientos muy claros en materia de medio ambiente, como el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, o en materia de competencia económica, como el ministro González Alcántara, a que clarifiquen una posición que le dé certidumbre al país en la ley de industria eléctrica, porque la batalla además no ha concluido. El lunes 18 se va a conocer una nueva controversia constitucional de la Comisión Federal de Competencia, que es distinta a la del Senado y sobre la que se tiene que pronunciar la Corte, pero me gustaría que Jessica nos platique de la reunión de la mesa directiva. Sí, gracias. Gracias, coordinador. Bueno, solamente comentarles que tuvimos sesión de mesa directiva donde estuvimos presentes todos los grupos parlamentarios, específicamente cuando se tocó el tema del cambio de día, se cuestionó al presidente de la mesa directiva cuál había sido pues la intención de cambiar de día, entendiendo pues que también es parte de sus facultades, pero que nosotros como integrantes y nosotras como integrantes de la mesa directiva, bueno, pues teníamos también que ser consultados. Él comentaba que a reserva pues de todo lo que se ha generado en torno a al dictamen, a la discusión y tal, pues era importante para ellos difundir ciertas posturas que han fijado algunos grupos parlamentarios, de socializar más esta postura de la Suprema Corte de Justicia.